Esta es la iglesia de Tesalónica, y esta carta a los tesalonicenses, eh, como toda carta, como todo libro de la Biblia, cada vez que uno abre un libro, el Señor nos trata y nos habla y es de esperar que nuestro corazón también esté abierto a su palabra, al Señor. Una carta y una iglesia especial. Si ustedes se dieron cuenta en el banner que teníamos del estudio, decía algo así como desierto florido. Y es porque en realidad cuando las dificultades o en medio del desierto es cuando a veces se florecen las más lindas flores. Y también así es en la vida cristiana, cuando hay oposición, cuando hay desierto, a veces en nuestra vida es cuando el Señor trabaja y damos mejor fruto. Nuestra vida da un mejor fruto en esos tiempos difíciles y los comienzos de la iglesia y cómo la iglesia de Tesalónica se establece es bastante particular, son bien especiales las características de cómo la iglesia de Tesalónica comienza. La iglesia de Tesalónica comienza de una manera furtiva, rápida, después de un montón de situaciones en la vida de Pablo y su equipo misionero también. Y es una iglesia que se estableció en tiempo récord. ¿Cuánto toma establecer una iglesia a veces? La iglesia de Tesalónica se estableció en 3 semanas. Pablo estuvo 3 semanas predicando por 3 días de reposo en Tesalónica, enseñando en las sinagogas como era la costumbre de Pablo. Pablo siempre iba a las sinagogas y a través de las escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. Así que ya podemos imaginar 3 semanas una iglesia, podríamos pensar que es una iglesia nueva, o muy poco tiempo, o cómo nosotros podemos establecer bases en 3 semanas. Pero cuando el Señor hace una obra y el Espíritu Santo hace una obra en una persona, no necesitamos a lo mejor de una gran cantidad de tiempo para establecer las bases y los fundamentos en una vida. Dios hace la obra. Vemos la diligencia también de Pablo al entrenar en las bases a esta gente que quedó allí. Y esta es una iglesia, ¿cierto?, la de Tesalónica, que se establece en el segundo viaje misionero de Pablo. Y esta es una iglesia que se ubica en la ciudad de Tesalónica, que actualmente no tiene el mismo nombre. El nombre actual de esta ciudad es Salónica, y que era una región o la capital de la región de Macedonia. Era no solo la ciudad más importante, sino la capital de la región de Macedonia, y que pasaba allí una de las principales carreteras que habían en los tiempos del Imperio Romano, que era la Vía Ignacia, que era la carretera romana más importante de todo el imperio. La ciudad más o menos tenía 200.000 habitantes, era una ciudad políticamente muy importante, era considerada una ciudad libre, entre comillas, dentro de todo lo que se vivía en ese tiempo. Quería decir que ellos tenían sus propias leyes, tenían ese privilegio que pocas ciudades tenían, y eso también le daba esa facultad de tener leyes, de tener de manera distinta, de manera particular. No me gustan siempre, ustedes los que me conocen, no me gustan las introducciones largas, prefiero ir siempre a leer al tiro. ¿Ya? Vamos a leer el capítulo 1, vamos a ir desarrollando. No sé si podamos ver el capítulo completo, pero vamos a ir avanzando. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada,
porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, te pedimos que nos des tu luz a través de este capítulo, que nos hables, que nosotros podamos, Señor, escucharte. Haznos el corazón sensible a tu voz. Que aprendamos de este capítulo y de este libro en general, Señor. Y agrega tú cada miércoles lo que quieras que estén acá, Señor, los que tú quieras agregar, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Bueno, les había dicho que la iglesia tesalónica se estableció en el segundo viaje misionero. Y en el primer verso nosotros vemos 3 personas ahí, que son las que se dirigen a esta iglesia, que es Pablo, Silvano y que es Silas. Pablo, Silvano y Timoteo. Y en realidad el contexto donde se desenvuelve o donde esta iglesia se establece está en realidad desde Hechos 15 hasta el 17. Hay algunos hechos bien interesantes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 36 hasta el 41, nosotros vemos allí que Pablo decide con Bernabé. Recordemos que el primer viaje misionero Pablo lo hace con Bernabé, y después ellos quieren pasar a dar una segunda vuelta por las iglesias que habían anunciado la palabra para ver el estado de las iglesias. Y allí nosotros vimos que en esta ocasión hubo un desacuerdo en el capítulo 15, en el verso 36, entre Pablo y Bernabé respecto a quién iba a llevar en ese viaje misionero. Si ustedes recuerdan bien, estaba por un lado Bernabé, que quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo no quería llevar a Juan Marcos porque consideraba que los había abandonado en el primer viaje misionero. Ahora, eso provocó un desacuerdo entre ellos, aunque no es una división. Uno siempre tiene que hacer una línea entre lo que es una división y un desacuerdo. Uno puede estar en desacuerdo sin estar dividido. Podemos estar en desacuerdo con muchos de nuestros hermanos en Cristo en cuanto a las doctrinas, pero no significa que estemos divididos, porque el cuerpo de Cristo es uno solo. La iglesia es una sola. No sé si ustedes lo han pensado así, pero Dios no nos ve como varias iglesias. Dios nos ve como la iglesia de Jesucristo, y como la iglesia de Jesucristo somos un solo cuerpo. ¿Que van a existir desacuerdos? ¿Que van a existir estas situaciones como las que le pasó a Pablo, como las que le pasó a Bernabé? Sí, pero es interesante que a pesar de que hay desacuerdos, no hay división, y cada uno decide seguir su propio viaje misionero en el fondo. Bernabé tomó Juan Marcos y se fue a Chipre, y Pablo escogió a Silas, Silvano, y se va también encomendado por la gracia del Señor a Siria, a Cilicia, y confirmando todas las iglesias. ¿Ya? Ahora, es interesante también cómo Dios usa estas situaciones difíciles para que finalmente se produzcan 2 equipos misioneros. Y en Hechos 16, más adelante, de los versos 1 al 5, Pablo allí se encuentra con Timoteo. Este es el tercer acompañante y la tercera persona que aparece aquí en el verso 1 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses es Timoteo. Y allí nosotros vemos que Pablo se encuentra con Timoteo, que se menciona allí como el hijo de una mujer judía creyente, de padre griego, pero hay unas características especiales que tiene Timoteo. Ya lo hemos visto con los varones. Buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Un buen testimonio. Y Pablo tomó a Timoteo, le circuncidó para buen testimonio por causa de los judíos, y así comenzó con él esta gira misionera. Continuó con la compañía de Timoteo. Así que las iglesias allí eran confirmadas en la fe, aumentaban en número, etc. Entonces, Pablo encuentra a Timoteo allí, se une al equipo misionero, y es interesante este hombre, Timoteo. Para mí es muy importante y siempre lo relevo esto respecto a Timoteo, porque es un hijo espiritual, pero es una persona que siempre trabajó para el reino de Dios y respetó al hombre que tenía a su lado, que era Pablo.
Y fue interesante porque en Filipenses capítulo 2, verso 20, Pablo reconoce que no tenía a nadie del mismo ánimo que se preocupara por la obra de Dios tan sinceramente como Timoteo. Y eso me llena porque encontrar una persona, a un Pablo rodeado de tanta gente, que podría haberlo ayudado. Uno puede decir, bueno, Pablo tenía mucha gente que lo podía ayudar. Efectivamente, hay mucha gente alrededor de uno, pero no hay mucha gente con el corazón para el Señor. A lo mejor Pablo tenía un montón de gente alrededor, pero no mucha gente alrededor que se interesara tan sinceramente por la iglesia de Dios. Esa persona era Timoteo. Y eso es importante, tener un ayudante con este mismo, que se interesa por la iglesia con la misma visión y con la misma fuerza. Y bueno, Timoteo estuvo en Tesalónica. Si nosotros vemos en esta misma primera carta tesalonicense, pero en el capítulo 3, el versículo 2 nos dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es decir, lo que vemos aquí es que Pablo no solo menciona a Timoteo como alguien que está como coautor, por decirlo, de la carta de Tesalónica, sino que había sido enviado a Tesalónica y con la misión, fíjense ustedes la misión ahí, servidor de Dios, las características de Timoteo, servidor de Dios, colaborador en el Evangelio, y había sido enviado para dos cosas: confirmarles y exhortarles. En una iglesia tan furtiva, que apareció con tanta rapidez, fue necesario que Timoteo fuera a confirmarlo y a exhortarlo, ¿no? A animarlo en tiempos tan difíciles. Un siervo, sin duda alguna. En la misma primera carta de Tesalonicenses, pero en el versículo, en el mismo capítulo 3, en el versículo 3, perdón, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, Timoteo fue un hombre que llevó consuelo, que llevó ánimo a estas personas por encargo de Pablo. Ahora, siempre Timoteo lo vemos fortaleciendo a las iglesias, sobre todo las iglesias gentiles, porque Pablo tuvo este llamado. Siempre lo vemos a Timoteo, fue el que más se llevó el trabajo más fuerte en esto, de alentar, de animar a los hermanos, y Pablo se encargó de hacer el traspaso a Timoteo luego de su última carta también, en 2 Timoteo. En cierta manera le entrega a Timoteo esta tarea de seguir adelante. Entonces tenemos estos tres hombres, Pablo, Silvano y Timoteo, como coautores, escribiendo estas cosas a los hermanos de Tesalónica. Ahora, para mí es interesante porque también en Hechos capítulo 16, versos 6 al 10, hay un hecho que marca algo importante. Nos dice allí que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando dice que cuando llegaron a una ciudad llamada Misia, intentaron ir a Bitinia, dice, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. ¿Ya? Y esto me llama la atención porque la iglesia de Tesalónica viene producto de cambio de planes de Pablo. Es decir, el Espíritu Santo comienza aquí o interviene aquí en la vida de este equipo misionero para que no vaya a Asia y finalmente vaya a la región de Macedonia, porque más adelante en el verso 9 del capítulo 16 y verso 10 se nos dice que Pablo vio esta visión de un varón macedonio que le rogaba que pasara a estas regiones, ¿no? A Macedonia, donde estaban todas estas ciudades. Y cuando ve Pablo esa visión, Pablo se entiende que es el Espíritu Santo el que lo está redirigiendo. Entonces, esto es importante porque nosotros podemos tener un plan para nuestras vidas trazado. Nosotros podemos tener de aquí, no sé, de aquí a diciembre voy a hacer esto. Y no es malo que de repente yo tenga ese tipo de planes y planificaciones, pero si Pablo no hubiese estado sensible y no hubiera oído la voz del Espíritu Santo, en este punto la iglesia de Tesalónica no es realidad. O sea, cuando nosotros hacemos nuestros planes, siempre debemos dejar que el Señor sea el que intervenga en mis planes. Siempre debemos poner nuestros planes bajo la guía del Espíritu Santo. Y si el Señor cambia mis planes
Y si el Señor me interviene o interviene en mis planes, gloria a Dios, y tenemos que estar sensibles a la guía del Espíritu Santo. Si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, mi vida como cristiano va a fracasar. Voy a fracasar como cristiano. ¿Por qué? Porque debemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo mismo dice en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, es bien importante tener a lo mejor un programa anual o planes o una agenda, pero el Espíritu Santo, si nos interrumpe esas cosas, debemos estar sensibles a que el Espíritu Santo nos interrumpa esos planes y debemos darle lugar al Espíritu Santo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y Dios tenía otros planes para Pablo. Dios tenía otros planes para él. ¿Ya? Entonces, este es el contexto en el cual finalmente Pablo llega a Tesalónica. Llega a Tesalónica porque finalmente el Espíritu Santo le prohíbe que vaya a Asia y le dice que vaya a la región de Macedonia, y gracias a esa interrupción, podríamos decir, del plan humano que Pablo tenía, es que la iglesia de Tesalónica aparece. ¿Ya? Y en Hechos capítulo 17, versos 1 al 4, sí me interesa que vayamos ahí a verlo. Hechos capítulo 17, versos 1 al 4. Si lo buscamos, lo leemos ahí. Hechos 17, versos 1 al 4. Allí vemos el comienzo de la iglesia de Tesalónica y por la guía del Espíritu Santo, ¿no? Por la guía del Espíritu Santo nosotros vemos aquí cómo comienza la iglesia de Tesalónica. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Aquí nosotros vemos cuando Pablo llega a Tesalónica, guiado por el Espíritu Santo, y él comenzó a enseñar a los judíos acerca de Cristo, acerca de cómo él muere y también resucita, y nos dice que muchas personas allí creyeron. Hay varios que creyeron, algunos que no, pero varios que sí. Dice que fueron algunos griegos piadosos, dice gran número, muchas personas, y también dice mujeres nobles, no pocas. ¿Ya? Ahora, el tema es que pasó una situación desde los versos 5 al 9, que quisiera leer también. Entonces los judíos que no creían, dice, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos son estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenía fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Aquí nosotros vemos en realidad que el comienzo de la iglesia de Tesalonicense fue súper difícil. No fue como podíamos pensar hoy que se abre una iglesia y nosotros sabemos que en realidad la iglesia puede funcionar sin problema. Te puedes juntar en una casa, pueden estar algunas personas, puedes enseñar la escritura y no va a haber mayor problema. Pero aquí esta iglesia nace perseguida. Esta iglesia nace en medio de dificultades. Esta iglesia nace con todo este problema encima. Y es que cuando Dios hace una obra, Satanás se levanta. Y lo que hace Satanás es ir contra las personas
que han creído en Jesús, tratando de robar lo que ha sido sembrado en sus corazones. En la parábola del sembrador dice que viene Satanás a veces y roba la semilla, la quita del corazón, ¿no? Pero cuando Dios hace esa obra grande en nuestra vida, Satanás siempre va a impedir que haga algo en nuestro corazón. Entonces, por eso que en medio de este desierto, de esta persecución fuerte, nacen estas flores, estos cristianos. En medio de la nada, Dios empieza a hacer algo en esta iglesia. Y por eso que es importante que entendamos nosotros que muchas veces en lugar de pensar de por qué estoy pasando situaciones difíciles, tenemos que agradecer a Dios porque son en medio de esas situaciones difíciles que Dios puede hacer las mayores obras en nuestra vida. Así como la iglesia de Tesalónica comienza siendo perseguida, le permitió a la iglesia de Tesalónica crecer mucho más que las otras iglesias. Y nos vamos a dar cuenta por qué. En el versículo 2 de 1 Tesalonicenses 1 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta persecución, el comienzo de la iglesia tesalónica, lo que provocó en los hermanos fue una iglesia fuerte en la fe, no débil, ¿no? Y esto es interesante. Y Pablo ora al Señor. Pablo era un hombre de oración y siempre menciona que ora. Y está tan agradecido. Se recordaba siempre de esta iglesia en sus oraciones. No porque simplemente tenía que orar por ellos, sino que habían cosas en esta iglesia, características de esta iglesia, que lo hacían recordar justamente esta iglesia, con cariño, con aprecio, con amor. Y por eso más aún oraba por ellos. Y eran características importantes, porque aquí comenzamos a ver nosotros cómo esta iglesia, en medio de la persecución, rinde fruto. Así también como nuestra vida en tiempos difíciles puede llegar a rendir fruto, hermanos. O sea, nuestra vida en medio de las dificultades puede llegar a dar fruto para Dios. Pero miren ustedes cómo Pablo destaca las características de esta iglesia que recordemos, 3 semanas. En 3 semanas estaba establecida. 3 días de reposo, 3 semanas. Primero, como una iglesia de fe. Aparece allí en el verso 3. La obra de vuestra fe. Una iglesia de fe. Cuando nosotros queremos y decimos que queremos agradar a Dios, yo creo que y la Escritura nos dice que no hay nada que agrade más a Dios que pongamos nuestra fe en Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, no hay nada más grande o no hay nada que agrade de mayor manera a Dios que yo ponga mi fe en Él. Y de eso se trata. No se trata de mí. Para poder agradar a Dios, yo no lo voy a agradar con mis obras. No lo voy a agradar tratando de cumplirle a Dios. Lo voy a agradar entendiendo mis limitaciones, entendiendo quién soy frente a Él, entendiendo mis errores y poniendo mi fe en Jesús, de que Él sí puede hacer algo en mi vida, distinto, sí puede transformar mi corazón, sí puede hacer que esta vida mía tosca de repente pueda dar fruto. Y para eso es necesario fe en lo que Dios quiere hacer. Porque nosotros no podemos dar buen fruto. Pero a través de la fe podemos creer que Jesús puede hacer en nosotros una gran obra en nuestro corazón y transformar nuestra vida. Mira, quiero citar que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos 28 al 29. Juan, capítulo 6, versos 28 al 29. Mira qué interesante. Juan, capítulo 6, versos 28 al 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer? Mira qué interesante. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira la pregunta que le están haciendo a Jesús. ¿Cómo podemos agradar a Dios?
¿Qué puedo hacer? Obras, ¿no? ¿Y qué les dice Jesús? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, note bien, que creáis en que le ha enviado, que creáis, es decir, que pongas tu fe en Jesús. No hay obra que agrade más a Dios que creer en Jesús, que poner tu fe en Jesús y en lo que Él puede hacer en tu vida. Jesús mismo respondió acerca de este punto. Por eso es que nos dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque cuando yo no tengo fe, lo que en realidad estoy viviendo es una vida de obras. Cuando yo no tengo fe, lo que estoy diciendo es que yo puedo vivir la vida cristiana sin Jesús. Y eso es una blasfemia. Yo no puedo vivir la vida cristiana sin Cristo, sin Jesús, sin su obra, sin su trabajo en mi vida, sin sus milagros en mi vida. Y cuando hablo de milagros no me refiero como a sanidad, ¿no? Los milagros yo le llamo a cuando las cosas están en mi corazón tan arraigadas y viene el Señor y a través de su palabra empieza a trabajarlas y empieza a moldear mi vida. Eso es un milagro, porque de otra manera no saldrían de mi vida. No podría hacerlo. ¿Me fijan? Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando yo me aparto de la fe estoy diciendo yo puedo hacer algo. Yo puedo hacerlo, cuando en realidad no puedo hacerlo. ¿Me fijan? Eso es importante. Esta es la obra de Dios, que creáis que le ha enviado. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces esta iglesia de Tesalónica era una iglesia de fe en un corto tiempo, súper corto tiempo. Y esa fe fue la que motivó a la iglesia. Y se desarrolló esa fe en una persecución tremenda, en que andaban buscando las personas para detenerlas, que fueron a ver a Pablo y no estaba ya, porque se alcanzó a ir, y llevaron a Jasón, que era el que había hospedado a Pablo, y pagó la fianza y salió porque lo habían tomado prisionero. Así comenzó la iglesia de Tesalónica, con todos estos problemas, pero su fe fue fortalecida, porque son las dificultades las que fortalecen nuestra fe. No es el tiempo bueno, no es cuando estamos ahí tranquilitos, nuestra fe ahí no se fortalece. Cuando se fortalece es cuando las cosas no están bien, cuando las cosas empiezan a tambalear, es cuando nosotros fortalecemos nuestra fe. ¿Cómo se fortalecen nuestros músculos? Ejercitándolos. ¿Cómo se fortalece nuestra fe? Ejercitando nuestra fe. Y eso es a través de las tribulaciones, de las dificultades muchas veces. El Señor usa esos tiempos. Entonces, ellos recibieron la palabra de Dios y creyeron en ella, y esa fue lo que motivó a la iglesia a crecer. Fue la fe la que motivó a la iglesia a crecer. Segundo, dice que es una iglesia también de amor. Primera de Tesalonicenses 3, la segunda parte dice, del trabajo de vuestro amor. O sea, tenemos fe, tenemos amor. ¿Ya? El amor motivó todo el trabajo que la iglesia de Tesalónica desarrolló. Y eso es interesante, porque nos dice Pablo en 1 Corintios 13 que yo puedo tener todos los dones del mundo, puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, pero yo lo que haga, pero si no tengo amor, de hecho yo puedo estar aquí hoy día, pues si yo no vine porque amo a Dios, dice que no es nada, no significa nada. Es como un tarro que suena con piedras adentro o con monedas, que suena bien fuerte, pero no tiene ningún tipo de consistencia. El amor. Hay muchas personas que hacen muchas cosas, ¿ya? Pero sin amor. O sea, podemos hacer a lo mejor muchas cosas, pero si no tenemos amor, las podemos hacer sin amor. Ahora, ¿cómo puedo tener amor? Conociendo el amor. ¿Y qué nos dice Juan en su primera carta? Nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos tener amor? Conociendo a Dios.
La única manera que yo puedo tener amor es cuando conocemos a Dios. La iglesia que tiene amor es una iglesia que conoce el amor de Dios primero. Una iglesia nunca va a tener, una cristiana nunca va a tener amor si no conocemos a Dios primero. Por eso es importante conocer a Dios, su amor. Y eso es el énfasis que siempre tratamos de hacerle nosotros a todos, que conozcamos el amor de Dios, que Dios nos ama, que Dios te ama. Y eso es lo que nosotros también como familia le estamos tratando de inculcar a nuestros hijos. Amor de Dios, porque no es la norma sola, es que entienda que Dios le ama. Y todo hay que llevarlo para que Dios le ama, para que entiendan el amor de Dios, porque así van a amar a Dios. Porque si me mostramos un montón de reglas y que finalmente Dios no los ama, el tema va al revés. Dios les ama y Dios desea que vivamos de esta manera. Entonces, cuando entendamos el amor de Dios nosotros y cuando la iglesia conozca el amor de Dios, va a ser una iglesia que va a manifestarlo, va a manifestar el amor. ¿Por qué no hay amor muchas veces en nuestras vidas o en la iglesia? Porque no está Dios presente, porque no conocemos el amor de Dios. A lo mejor conocemos a Dios, pero no el amor de Dios. A lo mejor sabemos, no, es que Dios me está mirando, es que Dios es grande, todopoderoso, y podemos tener todas las características de Dios grandiosas, claras, que es omnipresente, que es omnisciente, que es todopoderoso, que bien. Pero mientras yo no entienda que Dios me ama, no voy a amar y no voy a manifestar el amor de Dios en mi vida. Dios te ama. Dios me ama. Y Dios nos ama, hermano. Y nos ama con un amor que yo creo que ni siquiera lo podemos imaginar. Y si nosotros entendemos eso, si nosotros lo tomamos, realmente el amor de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Porque el amor nace como una respuesta espontánea al amor que Dios me ha dado a mí. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Por lo tanto, si hay algo que tú tienes que buscar y tienes que conocer, es el amor de Dios. Es lo primero que tienes que conocer de Dios, el amor de Dios. Después vamos a entender muchas cosas más de Dios. Su justicia, obvio, su santidad. Pero si yo no conozco su amor, muy difícil que pueda tener una relación con Dios. Porque la relación se basa en el amor. No se basa en las otras cualidades de Dios. Se basa en el amor. Y entonces yo puedo entender todas las demás cualidades, pero entiendo la principal, que Dios me ama. Y si yo no recibo el amor de Dios en mi vida, si yo no conozco el amor de Dios en mi vida, no voy a desarrollar el amor, no voy a tener amor de Dios en mi vida. Una cosa me va a llevar a la otra. El amor de Dios en mi vida y luego el amor, voy a poder tener el amor de Dios en mí y manifestarlo hacia afuera. Tercera característica que por la que Pablo agradece en esta iglesia y que tenía esta iglesia, nos dice el verso 3 en la última parte. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia de Tesalónica, fe, amor, ¿y qué dice? Esperaba el regreso de Cristo. Es la primera iglesia que se nos menciona en una carta que anhelaba el regreso de Cristo. Y es increíble porque se menciona este hecho de que ellos estaban esperando. O sea, y estaban esperando tanto la venida del Señor Jesucristo, vamos a ver más adelante más cosas, que algunos incluso habían abandonado hasta sus trabajos, pensando que el Señor iba a venir ya. ¿Ya? O sea, pero era una iglesia que tenía la esperanza del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque amaba a Jesús. Cuando tú amas a Jesús, tú amas su regreso. Cuando amamos a Jesús, amamos su regreso. Y esto es bien importante. Cuando se va un ser amado de viaje, ¿qué esperamos nosotros? Que regrese. Ahora, algo importante. Cuando se nos va un ser amado de viaje, al momento de regresar, ¿qué hacemos nosotros? O otro ejemplo, si nos dijeran, por ejemplo, ¿sabe?
este año, bueno, va a venir a verlo una autoridad. Te va a venir a ver a tu casa. ¿Pero cuándo? No lo sabemos, pero te va a venir a ver. Para asegurarnos, empezaríamos a arreglar la casa, empezaríamos a tapar ¿cómo se llaman? Las averías que hay en la pared, las grietas, empezaríamos a haríamos todos los días el aseo, porque no sabemos cuándo va a venir. Brillante, todo limpio. Tendríamos todos los días ordenados porque no sabemos qué día puede venir. ¿No? Es decir, ¿qué hacemos? Nos preparamos. Nos preparamos porque yo sé que va a venir. No sabemos cuándo, pero va a venir a verme. O nuestro ser querido que se fue, nuestra esposa o esposo que se fue de viaje, de negocio o de trabajo o qué sé yo, y no sabemos cuándo regresa, pero estamos anhelando que llegue. Y tratamos de preparar algo, de tener cosas en el refrigerador para esperarlo con una comida rica. Eso se llama prepararse para ese momento. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que esperaba la venida del Señor. En aquellos años. ¿Cómo es la iglesia nuestra? ¿O tú? ¿Cómo estás esperando ¿Te estás preparando para la venida del Señor? Y ese es un tema muy importante. Capilla Calvario siempre ha anunciado esto del rapto. Es una iglesia que siempre se enseña y escuchamos de nuestros pastores, el Señor viene pronto. Yo siempre lo he escuchado. El Señor viene pronto y está bien. Ahora el punto es cómo yo me estoy preparando. ¿Cómo estoy preparando mi vida, mi casa? ¿Estoy ordenado? ¿Está todo limpio? ¿Está todo preparado? ¿Me estoy preparando para ese encuentro, para ese momento? ¿Me estoy preparando? ¿Está mi corazón preparado y listo y mi vida está lista para decir, Señor, aquí estoy? ¿Ven por mí? ¿O ando medio despreocupado? ¿Tengo todo desordenado? ¿Tengo mis prioridades en total desorden? ¿Totalmente despreocupado de estudiar la palabra? ¿No estoy orando? ¿No estoy congregando? Al final un desorden entero. Pero yo sé que el Señor viene. ¿Te fijas? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? Y es necesario que nosotros revisemos nuestra vida y nos preparemos para ese momento, porque el Señor, si imagínate que los hermanos de Tesalónica estaban esperando al Señor, ¿cuánto más tenemos que nosotros la posibilidad de esperar al Señor que ya está aquí, a las puertas? Yo creo que viene de camino ya. ¿Ya? El Señor viene pronto. Pero hermanos, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cómo te estás preparando tú? ¿Cómo me estoy preparando yo? ¿Cómo? Importante eso. Entonces, tenemos estas tres características maravillosas en esta iglesia que a nosotros nos invitan a pensar también en nosotros, ¿no? Fe, amor y esperanza. Tres cosas importantes. ¿Cómo están estas tres cosas? ¿Cómo está en nuestra vida? Hemos puesto nuestra fe en Jesús. Creemos en Él, le creemos a Él, confiamos nuestras cosas a Él, entendemos que Dios nos ama, hemos recibido su amor, porque a veces decimos, sí, Dios me ama intelectualmente, pero no lo hemos vivido, no hemos tenido la experiencia del amor de Dios, de realmente entender más allá de lo intelectual, sino que un tema desde dentro de nuestra alma, de saber que el amor de Dios es tan grande que ha obrado y nos ha salvado y nos ha rescatado, y solo así vamos a manifestar el amor de Dios en nuestra vida. Una cosa viene después de la otra. Y lo otro, ¿somos una iglesia o somos un cristiano que espera el regreso de Jesús? Estamos tal vez conscientes del regreso de Jesús, pero a lo mejor no estamos preparándonos para el regreso de Jesús. Tenemos que estar conscientes del regreso de Jesús, pero también tenemos que estar preparándonos para el regreso de Jesús. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes?
Habían vírgenes precavidas que estaban preparándose que estaban preparadas. Tenían el suficiente aceite, estaban súper preparadas, archi preparadas, ¿no? Y otras que no. Otras que no. Entonces, el Señor viene pronto y tenemos que estarnos preparando. Por eso hay unas frases que suenan como clichés, como que Cristo viene, prepárate, pero es verdad. Tenemos que prepararnos para ese momento. Y creo que es el momento más esperado por la iglesia que ama a Jesús. El momento en que Jesús viene a buscarnos, ¿no? Es el momento más esperado por nosotros. Debe ser el momento más esperado por nosotros, por la iglesia en general. Pero ¿cómo nos estamos preparando? ¿Qué medidas estamos tomando para que ese día no nos encuentre desprevenidos? Sino, todo lo contrario, nos encuentre sirviendo al Señor, nos encuentre preparados. El Señor viene pronto. ¿Ya? Juan en el Apocalipsis dice, sí, ven, Señor Jesús, ven, ¿no? Él viene, pero tenemos que estar preparados. Entonces, hermanos, mire, estas 3 características están en una iglesia como que le tomó 3 semanas, y en 3 semanas los hermanos asimilaron todo. ¿No? ¿Y por qué? Porque pusieron su fe en el Señor, recibieron la palabra con toda solicitud. Y dio fruto la palabra en un tiempo turbulento, en un tiempo difícil, en un tiempo de persecución. Entonces no nos quejemos muchas veces cuando pasamos cosas como tribulaciones, porque finalmente el Señor va a usar eso para sacar de nosotros el fruto. Es como, no podría haber este anillo si el oro no se hubiera fundido y sacado las impurezas. Si el fuego no hubiera actuado, no se vería este anillo. No lo podríamos ver. El fruto en nuestra vida, la fe, el amor, la esperanza, no se podría ver, no podría ser una realidad si no vienen momentos difíciles a nuestra vida muchas veces. Y que no nos gustan, pero son necesarios. Y son finalmente los que van a hacer que nuestra fe crezca, se manifieste el amor del Señor y podamos tener también la esperanza de que el Señor viene pronto por nosotros. Entonces no menospreciemos estos tiempos de tribulación. La iglesia de Tesalónica es una tremenda iglesia. Vamos a quedar hasta aquí y vamos a continuar en la próxima semana desde el verso 4 en adelante y preparémonos, el Señor viene pronto. Vamos a orar.